Pero por supuesto, hoy estaba súper lindo para hablar. Dije, ¿cuál va a ser mi postal de la mañana? Ya me levanto con eso. Y la verdad que el sol intentando salir tempranito, yo me quedo con esa postal, tratando de pelearle a las nubes así. Hoy voy a salir, me voy a levantar. La mía es también similar, el solcito ya dando las figuras de la gente que viene caminando, ¿viste? Con los perritos, con las bolsas, con la mochila. En el caso de la universidad, también re bonito ver así como el solcito se va abriendo paso. Y vos que estás del otro lado, ¿cuál es tu postal linda de estos días de otoño? Contanos, ¿cómo hacen para contarnos? Sí, nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp de la radio al 387-5347-022. Pueden mandar un audio y por ahí lo podemos escuchar al aire si alguien se anima. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch como @radiounza. Así es, y nosotras ya estamos aquí acompañadas en estudio. No sé qué nos dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué hay en la UNSA? Entérate de todo lo que va pasando por aquí. Así es, entérate de todo lo que va pasando por aquí. Les queremos agradecer a la doctora María Chachauar y a la licenciada Cintia Ortega Portal que nos van a estar acompañando para hablar sobre tecnología educativa, sobre educación digital. María coordina justamente el programa de innovación educativa. Buen día, profes, chicas, ¿cómo están? Hola Maru, buen día, muchas gracias por esta invitación y así que un placer estar acá. Buen día a todos, buen día chicas, la verdad que es un gusto, qué linda sección la de contar qué hacemos en la universidad pública, así que muy agradecida y contenta. Así, y además de un tema que es súper importante y que también, bueno, viene a ser lo que sigue, no solo en la comunicación, comentamos a la gente que no las conoce, que ambas son licenciadas en comunicación, en el caso de María, doctora en comunicación, vienen trabajando hace tiempo, ¿no?, en estas temáticas, además son profesoras de la carrera de comunicación social. En el caso de María, ella investiga sobre las políticas públicas, la educación y la tecnología, y bueno, actualmente, como mencioné, es coordinadora del programa de innovación educativa de la Secretaría Académica de la UNSA, y la licenciada Cintia Ortega Portal es profesora en Ciencias de la Comunicación, es especialista en tecnología educativa, es becaria doctoral del CONICET y es integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Comunicación y Cultura con enfoque de derechos, ¿no? Nos parecía más que interesante, sino más que importante poner esta temática que hoy está tan en boga con la inteligencia artificial. Bueno, las redes sociales sabemos que son como un boom, y muchas veces se habla de todo esto negativo que aportan las redes, pero en la educación, ¿cómo impacta? Bueno, buenísimas las preguntas, las orientaciones que venís compartiendo. Nosotras decidimos compartir esta columna que se llama Educación Digital, y por ahí uno piensa, bueno, educación digital seguramente nos van a hablar de educación a distancia, de una modalidad educativa híbrida, de contextos educativos con aula invertida y demás, y la verdad que decidimos hablar de educación digital entendiendo que hoy por hoy los cambios que acontecen en la escuela, que acontecen en muchos de nuestros espacios, están atravesados por la cultura de lo digital. Comúnmente se suele hablar de educación digital desde el término de alfabetización digital. Es decir, es un término que se ha venido charlando en relación a todos estos cambios que irrumpen en la escuela. La escuela tiene como una función principal que es enseñar, ¿no? Pero también nos olvidamos que hoy por hoy, con todos estos cambios que vos mencionás, Maru, como la inteligencia artificial, los dispositivos tecnológicos, si los seres humanos vamos a ser reemplazados o no por alguna que otra tecnología, es necesario hablar de educación digital, nos parecía a nosotras, entendiendo que primero partimos de ser comunicadoras las dos. Y siendo comunicadoras, trabajamos como en una relación de comunicación y educación, y entendemos la educación como un acto transformador y disruptivo. Entonces también la columna que vamos a plantear tiene que ver con cuestiones vinculadas a plantear estos cambios, pero ligados a lo que vendría a ser los cambios que hoy se dan y desde una perspectiva transformadora. Bien. Bueno, en ese sentido nos parecía como importante también posicionarnos desde el lugar que nosotras venimos trabajando con todo un equipo de estudiantes, de graduados, profes de la carrera de comunicación,
que es una mirada no determinista, ¿no? Que es justamente esto que vos preguntabas al principio, porque dentro de los estudios de las tecnologías hay diferentes formas de abordarlas, ¿no? Hay como una perspectiva fuertemente que se conoce como el determinismo tecnológico, que es el que más o menos le culpa a las tecnologías de todo, ¿no? Entonces es como un extremo que plantea que las tecnologías nos van a superar, nos van a reemplazar, y es un poco la perspectiva que muchas veces sobresale. En nuestro caso, nosotros miramos desde los estudios culturales de la comunicación, entendiendo que un poco el rol, la agencia que tienen los sujetos en ese contacto y en ese vínculo con las tecnologías, ¿no? Y ahí nos parece, todas las políticas públicas que hemos venido abordando estos años, por ejemplo, la hemos mirado desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar de funciona o no funciona, si genera impacto o no genera impacto, sino qué pasa con esas políticas, con esas tecnologías cuando ingresan al aula, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de inclusión digital, ¿no? Tiene que ver con pensar mucho más de acceder o no a un dispositivo o a conectividad, sino que tiene que ver con aquellos otros vínculos que genera acceder a un dispositivo, por ejemplo, y cómo se dan esas relaciones sociales. Entonces, los temas que vamos a ir abordando en esta columna, los vamos a mirar desde ese lugar, ¿no? Entonces, evitando llegar a extremos y tratando de abordarlos desde esa mirada. Bien. Sí. Bueno, justamente ambas venimos ya investigando hace un tiempo en la universidad pública sobre políticas públicas vinculadas a la comunicación y a la educación. Hoy en día también se habla de lo que son los derechos digitales. Claro. Me parece sumamente importante pensar que todo lo que viene pasando tiene que ser contemplado desde una regulación de si realmente hay acceso a los derechos, si realmente todos podemos acceder a la conectividad, acceder a lo que son los recursos, acceder al conocimiento o a la capacitación, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros queremos proponer en esta columna jugar mucho con lo que viene pasando hoy por hoy, traerles disparadores, traerles tendencias, desafíos. Vos justamente te adelantaste un poco porque cuando uno piensa en educación digital, piensa inmediatamente en la IA, la inteligencia artificial. Sí. ¿Y por qué es lo que nos está pasando y nos está trascendiendo a todos y todas hoy por hoy, ¿no? Y es buenísimo pensarnos desde ahí porque algo nos tiene que movilizar, compartir en Nacional en la universidad. Nosotros pensamos que justamente dentro de los proyectos de investigación en lo que estamos trabajando con María, la función de la ciencia es compartir y justamente también es socializar. Y hoy le traemos un disparador, vamos a traer cada semana un disparador para charlar. Bueno, María encontró esta noticia, así que ella nos la va a compartir. Bueno, voy a leer solamente el título como para pensar. En página 12 se publicó la semana pasada, en el marco de la Feria del Libro, una reseña de un libro que se llama La inteligencia artificial entre el paraíso y el apocalipsis, ¿no? Y bueno, cuando leímos se nos vino a la cabeza esto de los determinismos y los extremos, porque justamente, ¿no?, se plantea ese miedo al reemplazo de la tarea docente, por un lado, el miedo también, las tensiones que genera la evaluación al momento del uso de estas aplicaciones, y por otro lado también aparece el chat GPT como la aplicación de mayor uso, ¿no? Entonces a nosotras nos parecía pensar un poco más allá de eso que siempre está en la agenda, ¿no? Esa idea entre el paraíso y el apocalipsis justamente plantea una mirada teórica súper vieja, ¿no?, que tiene que ver con los apocalípticos versus los integrados. Ya hace muchísimos años se discutía sobre el rol del libro, ¿no?, el acceso al libro, si el libro iba a desaparecer, qué iba a pasar con esta tecnología, si eran libros o computadoras. Entonces empezamos a pensar en ese marco teórico de hace un montón de años y decir, bueno, la vigencia sigue estando hoy con las aplicaciones, las diferentes posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial, pero ese debate sigue estando, ¿no? Genera tensión, genera de alguna forma también miedo, molestia, ¿no? Cómo evaluamos si los estudiantes lo usan o no lo usan. Bueno, nosotros un poco en la columna vamos a ir desarrollando diferentes usos, ¿no? Y además de esos usos, algunas recomendaciones para esos usos, porque ya en su momento se decía, bueno, no se usan más los celulares en las aulas, o no deberían usar porque se distraen. Bueno, sabemos que la prohibición por la prohibición no funciona, que los celulares siguen invadiendo las aulas, y el tema de la atención, por ejemplo, que es algo que lo seguimos viviendo en el aula como una atención, que ya los estudiantes no están 2 horas prestando atención a una clase expositiva y teórica. Entonces pensar, bueno, esos nuevos roles de la docencia, por ejemplo, que implica repensar nuestra tarea, nuestras prácticas que tradicionalmente han tenido otra estructura, ¿no? Y hoy encontrarnos con estas tecnologías nos dice, bueno, ¿y ahora cómo abordamos una clase?
Claro, sí, tal cual, el interés, ¿no?, que te genera, porque en definitiva la educación, las escuchaba cómo se presentaron y hablan de la práctica transformadora que genera la educación, y justamente la práctica transformadora tiene que ver con captar ese interés, ¿no? Y hoy, bueno, las pantallas captan el interés, y tenemos que redoblar la apuesta, lo pienso a la vuelta en la crianza, digamos, pero es una realidad, digamos, constante de quienes están educando, ¿no? De quienes estamos educando. En las aulas con gente adulta, creo que, o con gente que va creciendo y tiene como otras responsabilidades, pero que también está iniciando una nueva etapa en su vida, donde está descubriendo, ¿no?, qué es lo que quiere, cómo quiere ejercer, o imaginándose cómo va a ser en su profesión, donde justamente quienes educan están guiando esas formas. La tarea desde lo digital es todo un desafío, ¿no? Plantarse ahí en el interés, en cómo orientar para la búsqueda desde el material bibliográfico. Me pongo a pensar, pienso también en mi época, que era tan distinto, más lejanas a las de ustedes, porque ustedes son muchos más jóvenes, pero digo, ya de alguna manera compartieron, ¿no?, un poco las tecnologías. En mi caso, tenía el celular en el estudiaba en Córdoba, lo dejaba en el departamento, digamos, casi no andaba con el teléfono, que era tipo un ladrillo, digamos, o sea, del año del dinosaurio. Pero ahora los chicos están con el celular ahí, capaz que mientras ustedes van diciendo cosas, van poniendo en la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es como todo un repensar lo que va pasando. Sí, tal cual. Gracias ahí por tu aporte, Maru, porque esto de las tecnologías no es una discusión actual, es una discusión que viene desde que la televisión empezó a disrumpir lo que es el ámbito familiar, lo que es el ámbito educativo. Y por ahí cuando salen este tipo de innovaciones, o se conoce más, porque la inteligencia artificial ya está del 1950 aproximadamente, pero cuando se conocen más invenciones como el ChatGPT, nos solemos como alterar o pensamos que va a haber como grandes cambios apocalípticos, como decía la noticia, y básicamente se trata de repensar también nuestras acciones en lo cotidiano, ¿no? Creo que justamente si en este momento estamos hablando del ámbito docente, seguramente nos están escuchando estudiantes, nos están escuchando docentes, nos están escuchando otros especialistas que también les está interesando el ámbito de la educación. Ahí observaremos, digamos, que pensar en los procesos educativos y cómo generamos los procesos educativos es sumamente amplio. Y cuando pensamos en la incorporación de la tecnología, quizás ese primer recuerdo que se nos viene a la cabeza es pensar, bueno, una presentación de una diapositiva en un Power, o cómo utilizo el Word, y por ahí no pensamos en esos cambios o en esos procesos que podemos generar cuando la tecnología está integrada desde otra perspectiva que movilice al sujeto y lo haga partícipe también de ese proceso. Entonces, vamos a hablar de muchos temas, porque este es un tema que también lo podríamos concentrar en otra columna, que nos parece buenísimo, pero si nos ponemos a pensar en lo que decía en la noticia, inmediatamente uno se pone a pensar, entonces los docentes, ¿qué función cumpliríamos ahí también, no? Claro. Y sobre eso yo quería agregar como dos cosas. Una, vinculada a esto del rol docente, ¿no? Por ejemplo, en 2010, cuando se lanza el programa Conectar Igualdad, que fue una política pública de inclusión digital en nuestro país, que si bien tuvo 5 años de desarrollo pleno, pero después varias interrupciones, nosotras ambas hemos estudiado este programa por muchos años, pudimos observar que esa política, después de los cambios de gobierno, no ha recuperado como la lógica inicial, esos puntos con los que se había pensado, ¿no? Uno de esos puntos tenía que ver con la formación docente, porque las computadoras no solo se entregaban a estudiantes, sino también a profes y a estudiantes de profesorados, es decir, a estudiantes que estaban haciendo distintas carreras de formación docente. Entonces, ahí observamos como una apuesta del Estado en tanto capacitación, ya pensando en esos futuros profesores, ¿no? Que su tradición, su cotidiano en esas instituciones se haga acompañada de las tecnologías para que después esa inserción no sea tan brusca, tan fuerte, tan distinta, que sí pasaba, ¿no? Digo, hemos encontrado en nuestras investigaciones muchos obstáculos de resistencia en profes y también en estudiantes por ahí no saber usar o no funciona, siempre hay problemas con internet, no me funciona esto, no me funciona lo otro. Entonces había ahí una mirada del Estado como una apuesta en esa formación. Eso también hay que entender que como toda política pública se necesita tiempo para que eso vaya generando resultados.
mercado, ¿no? El impacto no se da en términos de cantidad de computadoras entregadas, sino que se da en otros factores vinculados a cuestiones más cualitativas, ¿no? Claro. Y ahí cuando uno habla, por ejemplo, de una educación de calidad, que es un concepto que siempre está en tensión, ¿no? Sí. Pensar que las tecnologías puedan proporcionar eso también es una mirada casi mágica, ¿no? Es decir, bueno, las computadoras van a volver extraordinario todo, cuando sabemos que el sistema educativo tiene un montón de otros problemas, ¿no? Que son más de fondo, esas desigualdades que aparecen en términos, no sé, sociales, económicos, educativos, tecnológicos. Entonces se multiplica todo eso y la computadora no viene a resolver eso, ¿no? Entonces imaginemos que hace 10, 15 años estábamos discutiendo, ¿no? Si computadoras sí, si computadoras no. Y hoy nos aparece esta otra tecnología que en realidad tampoco es nueva, ¿no? Como dice Sin. Y también algo que por ahí hay personas que dicen, bueno, yo no utilizo inteligencia artificial. Claro, porque no utilizas un programa de ellos, pero lo usás con el celu todo el tiempo. Desde un buscador, desde el GPS, o tantas otras aplicaciones de nuestra vida cotidiana que estamos atravesados por las tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que no uso, no? Entonces, es como un poco también eso queríamos como contar, y además también nos pasa que como ambas docentes y estamos en contacto con estudiantes constantemente, nos vamos encontrando con experiencias de otros profes, de otros estudiantes que utilizan, y nos parece ya interesante mirar desde ese lugar también, ¿no? Tampoco entrar como, bueno, decir estamos salvados. Por eso voy a insistir en los extremos, ¿no? Vamos a tratar de mirar desde otro lugar porque hay algo que no lo podemos cambiar, que tiene que ver con esa apropiación y ese uso cotidiano que tienen hoy las tecnologías. Sí, y también salir un poco de los miedos. Creo que cuando suceden este tipo de cambios, lo primero que se nos ocurre, bueno, algo grande va a cambiar y quizás nuestra función docente va a cambiar, pero también que el cambio sea positivo, digamos, ¿no? Que el cambio sea transformador. Hay una frase que me gusta de esta noticia, que justamente es un compilado de varios artículos, el libro que se presenta en la Feria del Libro, que es motivo de esta noticia, y plantea ni tan inteligente ni tan artificial, digamos. Estamos como muy deslumbrados por la inteligencia artificial, pero si uno se anima a recorrerlas, a navegarlas, a hacerle pregunta al ChatGPT, realmente se va a dar cuenta que es una gran herramienta, es un aliado para el docente, pero también es una herramienta que aún sigue siendo artificial, y que si uno le pide que contraste autores, que busque información que hoy por hoy estamos trabajando en las aulas, o el sentido pedagógico que queremos darle, no termina de dar esa respuesta, ¿no? De hecho hicimos un ejercicio el otro día con María, ella trabaja en una materia y le preguntó un concepto en particular y no le supo dar esa respuesta. Entonces, nos parece como importante pensar que una de las grandes herramientas que tenemos las personas, los docentes, las docentes, es la posibilidad de hacer uso de estas herramientas, valga la redundancia, pero justamente para poder ver las potencialidades o no que tienen en nuestra práctica. Va por ahí también. Sí, sí, perfecto, la verdad que me encanta la parte de pensar ahí, pensarlo al aire, repensarlo al aire, porque en realidad tiene que ver con toda nuestra cotidianidad, si bien estamos enmarcados específicamente en lo educativo o en cómo implementarlo en las aulas o en las cuestiones también pedagógicas, ¿no?, de la universidad. Mientras las iba escuchando pensaba en un montón de situaciones cotidianas que hacen en sí, y la inteligencia lo que no te termina contestando toda la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, es también quienes están al frente de las aulas, bueno, cómo generamos las herramientas para que realmente nos ayuden, nos colaboren en nuestro trabajo y no quedarnos ahí afuera, ¿no? En la profesión es lo mismo, entiendo, ¿no? Sí, totalmente. Yo he incursionado, digamos, porque la verdad que yo tenía ese miedo. Yo decía, ¿a dónde vamos a llegar como comunicadores? O sea, ¿en qué plano quedamos si la inteligencia artificial pasa a ser preponderante, ¿no? Tenía ese miedo, así que he incursionado y creo que está muy bueno, digamos, para incorporarlo a nuestro labor diario. Pero no hay que tenerle miedo, digamos. Ese básicamente me parece el mensaje, digamos. Sí, y si vamos como a algún sentido común que se hable sobre el miedo, cuando uno piensa en el miedo es como aquello que desconoce, ¿no? Entonces, si empezamos a conocer estas herramientas, quizás también podríamos ampliar. A nosotras nos parecía sumamente importante con María hablar de educación digital, siendo comunicadores y educadoras, porque justamente vivimos en un mundo de pantallas hoy por hoy, vivimos en un mundo de lenguajes, de imágenes,
Y no podemos obviar eso y no podemos tampoco mirarlo de una manera negativa, sino que justamente como dice este artículo, ¿no? Dice, ¿por qué no pensar en una clave más optimista que la IA viene a ampliar las capacidades humanas? Y si vemos los recursos que hay para trabajar en el ámbito docente, les puedo decir que facilitaríamos en un montón de cosas nuestras actividades y prácticas, siempre y cuando nosotros sepamos que el sentido del docente o de la docente tiene una mirada pedagógica, ¿no? Y ahí va a cambiar todo, digamos. Parece que también para nuestras prácticas humanas, porque la tecnología siempre ha venido como de alguna manera a facilitar ciertas cuestiones que antes eran más difíciles o generaban más distancias también entre nosotros, ¿no? Así es, bueno, la verdad que re interesante tenerlas aquí y bueno, estas temáticas que vamos a ir desandando con los disparadores así que trajeron en este día. Vamos a continuar para quienes nos escuchan, es la columna de educación digital, se suma aquí a Joyita Norteña, vamos a estar los lunes con la doctora María Chachagua y la licenciada Cintia Ortega Portal. Gracias por venir y nos vemos. Nos encontramos. Muchísimas gracias, Maru. Gracias. Y nosotras nos vamos ahora sí a la tanda música, me parece, ¿no? Tenemos tiempo, Pablo, para un temita y a la